Azurriesgo transforma el riesgo en valor. No vine de Cuba hoy, llegué hace 6 años y tengo el placer de formar parte de esta gran familia colombiana. Ante todo agradecerles por esta oportunidad, es mi segunda vez en los eventos de Azurriesgo y pues hoy tengo la dicha de estar acá con ustedes en una tierra tan bonita como la de Armenia. Bien, desde por ahí el surgimiento de la burocracia hace más de 5.000 años atrás, incluso desde antes, las personas, el ser humano ha tenido la necesidad de relacionarse con otras personas y con otras instituciones y organizaciones. Bien sea para pedir, por ejemplo, un préstamo de semillas cuando la antigua Mesopotamia, o una inscripción a una universidad, crédito hipotecario, una visa, un pasaporte más recientemente. El punto es que desde hace muchísimos años estamos enfrentándonos a la suerte de algún proceso o trámite. Sin importar el tiempo que date desde que comenzaron los trámites en la historia de la humanidad, estos han venido sufriendo cambios en la medida que ha pasado el tiempo. Si revisamos la historia, pues van desde la negociación de una casa, probablemente de cuando la era de las cavernas, o más recientemente, pues como decía mi colega anterior, pues entró al app y solicitó un crédito y me lo desembolsan de una vez. No importa qué tantos hayan cambiado, siempre se ha mantenido, siempre subyace en el proceso ciertos intereses o ciertas preocupaciones que no han variado mucho. La identidad de la persona, los riesgos que de alguna forma intervienen en el trámite, en el proceso, las garantías, ¿sí? Y eso se ha mantenido y hoy día cobran un poquito más de fuerza porque hace unos años acá pues se ha introducido el tema de la tecnología y ahora estamos hablando de digitalización, de transformación digital y demás. Y por supuesto surgen nuevas formas, paralelamente, digamos que de delitos, si hablamos de ciberseguridad, delitos informáticos y demás. Pues hoy les traigo una propuesta, espero que en esta hora tenga la posibilidad o la capacidad de no poderlos dormir, así que ya es un poquito tarde. Les quisiera hablar de un tema que le llamé desmaterialización de los procesos. Y entiéndase desmaterialización de los procesos no como el concepto que nos trae la física de la desintegración de la materia, no tiene nada que ver, en el que nos proponen que pues una partícula elemental o compuesta se transforma en otra, no tiene absolutamente nada que ver. Entendámoslo como algunos sinónimos como digitalización, transformación digital, automatización. Quise traerle el término desmaterialización porque básicamente me quiero referir a la capacidad de minimizar la participación de actores humanos en los procesos aplicando tecnologías que contribuyan con la optimización de los recursos. Y como procesos, pues podemos pensar a cualquier actividad que los actores dentro de un trámite tengan que hacer. O sea, podemos entender como procesos, pues trámite o sencillamente solicitud.
Entonces, la desmaterialización de los procesos para efecto de esta charla solamente se va a basar en aquellas actividades que somos capaces de automatizar o digitalizar. Dentro del contexto de este concepto entran, por ejemplo, en el sector financiero o el sector solidario, la solicitud de un producto financiero, por ejemplo, la vinculación de a una cooperativa, la activación de un asociado. ¿Qué procesos no nos interesan para acá? Pues aquellos que no podemos desmaterializar. Todavía para hacer una cirugía tenemos que ir al médico, participan doctores, enfermeras y demás. Esos procesos ahorita no nos interesan, porque a lo mejor llegará el momento en el que sí, desde la casa, levantando quizás o dando clic a un aparato, podríamos acceder a una cirugía de corazón abierto, probablemente llegásemos a eso, pero no es el caso ahorita. Nos vamos a concentrar solamente en aquellos procesos que hoy podemos transformar. Si fuéramos a hacer una caracterización o una clasificación, digamos, poco común, poco usual, diríamos que los procesos nuestros en nuestras organizaciones se dividen en dos grandes grupos: los que son presenciales y los que son no presenciales. Dentro de los presenciales, a mí me gusta llamarle aquellos que son los necesariamente presenciales, o sea, lo que definitivamente implican que los actores participen físicamente en el proceso, y los que son cuestionablemente presenciales, pues son aquellos en que definitivamente pudiéramos evitar la participación física de actores, y es cuando pues decimos, me hicieron venir acá para esto. O sea, pudieron haberme llamado, pudieron haberme enviado un link. Y en los no presenciales, pues los que son asistidos y los que son autogestionados. Para efecto de nuestro análisis nos vamos a concentrar en uno particularmente, o en un grupo, y son los que son cuestionablemente presenciales. ¿Por qué? Porque estos son los que nos van a dar la oportunidad de transformar, de crear, digamos que un proceso de digitalización, de modificación, en el que definitivamente podamos optimizar recursos que son en muchos casos no renovables, como por ejemplo el tiempo, que es nuestro principal recurso en todo caso. Los mixtos realmente no son tan mixtos, porque terminan siendo un tipo de proceso realmente presencial. O sea, para nadie es un secreto que hay muchas veces que sometemos a los usuarios, a nuestros clientes, a algunos procesos digitales y finalmente le decimos, te esperamos en nuestras oficinas para que firmes. Pues no es un proceso digital, no es un proceso no presencial. Comienza en un canal digital, pero termina siendo un proceso físico, un proceso presencial. Entonces, pues es entre comillas la clasificación. Entonces, los procesos, independientemente en qué grupo lo ubiquemos y sea cual sea la categoría, hay un denominador común. Estamos entregando datos, nuestros datos, y eso es siempre. Incluso cuando ahorita en pandemia estamos yendo a un restaurante y nos dicen, señor, me da su cédula, su teléfono, y pues uno lo da, pues sí, tiene que dar los datos para entrar y poder almorzar. Pues estamos entregando datos, y muchas veces lo estamos haciendo inconscientemente y sin saber cuáles son las consecuencias que eso puede traer, porque además no nos están presentando, a la hora de pedírmelo, no nos están presentando términos y condiciones, que tampoco leemos, por cierto, y uno los entrega, y los entrega en cualquier otro momento, y son tantos ya y tan frecuentes que si hoy les pregunto quién sabe, quién tiene esos datos, ustedes van a decir, no tengo ni idea. Y es así. Y tampoco saben qué van a hacer con sus datos, porque tampoco nos leímos los términos y condiciones, que son un panfleto de unas 30, 40 páginas, y no sabemos qué dice. Sencillamente por el afán, o por la propia dinámica, o el hábito, la costumbre, damos a aceptar y chao, y seguimos. Entonces, estamos entregando nuestros datos siempre, y esto, pues, dentro de un contexto, y pues viene un término del que no voy a hablar, por lo menos no tanto, porque no es el objetivo de esta charla, el tema de transformación digital, que además es muy necesaria, pero ya es también un poquito trillada porque no es nuevo, no es de este año, no es del año pasado, desde hace muchísimos años, y la usamos en discursos,
en planes estratégicos y es más, emprendimos proyectos de transformación digital y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo muchas veces, pero se siente cool. Transformación digital. Y la transformación realmente ni siquiera es tan digital. Es una transformación más que todo cultural. De hecho, debería empezar por ahí, con la transformación cultural. Porque hay que primero cambiar nuestra cultura, la forma en que estamos pensando en nuestras organizaciones, para poder comenzar un proceso de transformación realmente transformación o realmente transformador en la organización. ¿Sí? Porque transformación digital o transformación en últimas no es vamos ahora a usar más herramientas digitales y pues estamos transformándonos digitalmente, no, eso es falso. Usar herramientas digitales en la organización no necesariamente implica transformación digital. Entonces, por eso hago referencia a que es más que todo una transformación cultural, porque además de eso tenemos que cambiar la forma en que estamos pensando dentro de la organización. Esto no es una novedad, o sea, no, es más, ni siquiera es de futuro, o sea, vamos a hacerlo porque ya estamos, no, es que hace muchísimos años lo estamos haciendo. Hace muchísimos años el mundo se ha transformado, ya es pasado, no es ni siquiera presente. ¿Sí? Lo otro es que en toda esta transformación tecnológica, digital, organizacional, la tecnología, y ya se había dicho acá en Tarima, la tecnología es un aliado y tiene que ser aliado. ¿Por qué? Porque muchas veces se convierte en un obstáculo y eso es real, eso es real. Se convierte en un obstáculo no por culpa de la tecnología. La tecnología no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por no saber cómo implementarla, por no tener claro un roadmap que sea coherente con los intereses y los alcances de la organización. Porque le funcionó al de al lado utilizar SAP, y qué pena pongo un ejemplo y digo cualquier nombre, no quiere decir que me sirva a mí. Porque le funcionó al de al lado contratar 15 ingenieros para comenzar un proyecto o 10 asesores, no quiere decir que me funcione a mí. Y yo me voy a atrever a hacer algo, vengo a bailar casa del trompo, voy a discrepar un poco con mi colega antecesor. Sí, ustedes pueden invertir en inteligencia artificial, claro que sí, ¿por qué no? Lo pueden hacer. Y como bien él decía, a su debida dimensión, pero lo pueden hacer, porque inteligencia artificial hay en muchos lados. Ustedes sacan un celular del bolsillo y ya tienen inteligencia artificial. ¿Cuánto le costó? 400,000 pesos, 1.500.000. Ahí hay inteligencia artificial. Hay bots, hay mucha inteligencia ya en los sistemas que usamos y no sabemos que tiene inteligencia artificial. Claro, eso también tiene un costo, porque la implementamos, o sea, le invertimos plata para implementar nuestros propios modelos. No es igual a contratar un servicio que ya tiene inteligencia artificial, no es lo mismo. Y ahí él tiene toda la razón. Y eso es muy costoso. Y además podría no interesarnos, podría no servirnos para nada. Entonces, volviendo al tema, transformación digital, más que todo es transformación cultural, no es usar herramientas digitales, y sí tiene un componente común que es usar la tecnología como un denominador común. Este es otro de los temas viejos. La transformación digital la hablamos hace mucho tiempo, pero es chistoso, porque la pandemia desafortunadamente nos trajo muchas amarguras, trajo muchas cosas malas, pero fue un catalizador para que realmente empezáramos a transformarnos. O sea, la pandemia fue aquello que desafortunadamente nos obligó a transformarnos. Algunas organizaciones se vieron inmersas en un proceso doloroso de transformación, y digo doloroso porque desafortunadamente no estábamos preparados para esto. Porque a pesar de que llevábamos años hablando de transformarnos, incluso teníamos planes de transformación digital, teníamos el comité de transformación digital, nos reuníamos todos los jueves y demás,
Llegó la pandemia y no teníamos listo un modelo para ejecutar realmente una estrategia de transformación en la organización. Y fue duro para muchos sectores. Seguramente en cierta medida para el sector solidario también, y qué pena mi ignorancia, no sabía en qué medida, pero para todos nos golpeó, porque no estábamos listos. Alguien en el sector solidario me decía, a mí me gusta que mis asesores vengan a tomarse el café aquí en la institución, y pues me parece chévere que toquemos a nuestros asociados, no asesores asociados. Me parece muy chévere, pero con la pandemia no pudimos. Y entonces, ¿cómo lo toco? No puedo hacer que venga a tomar el tinto un señor de 70 años, 60 años, que además es población de riesgo. No tenemos forma de hacer eso, no estábamos preparados para hacer eso. Pero el que no hayamos estado preparados no quiere decir que no existieran los mecanismos para hacerlo, porque sí existían. Solo que nos pasamos años hablando de ellos, pero jamás los incorporamos realmente dentro de la organización. Entonces, con la pandemia aprendimos que, por ejemplo, los procesos de enrolamiento cambiaron. La forma en que vinculamos a nuestros clientes asociados cambió. Cambió porque tuvimos que empezar a innovar, entre comillas, innovar. Porque, repito, ya todo estaba innovado, sencillamente empezamos a utilizarlo en las organizaciones. Para poder buscar alternativas que nos permitieran, pues, enrolar a más personas, traer hacia acá más usuarios a nuestra familia, en las cooperativas y en cualquier otro sector, pues traer clientes. ¿Sí? Esa forma cambió, empezaron a aparecer dentro de la organización nuevos esquemas de enrolamiento que ya existían, pero eran nuevos para la organización. Que si el app, que si la web, que si biometría facial, que si el call center, que si el PBX en la nube, entonces que si el chatbot, que todo eso es viejo. Nada de eso es moderno. Nada de eso es moderno. Hay sistemas en Estados Unidos, por ejemplo, que permiten enrolarte con una videollamada, con un bot. Con un bot. Uno recibe la llamada, se abre la videollamada, se abre un bot y empiezas a charlar con un bot, y en el propio video te hacen face recognition, te hacen un perfilamiento psicológico, te cogen te capturan la data, te procesan formularios, te procesan en listas vinculantes, se hace todo, dura un par de minutos y chao. Si aceptaste, quedaste enrolado o te desembolsaron el crédito una vez y ya. Eso es viejo, eso no es nuevo. Pero fue nuevo para los que comenzamos a incorporarlo en nuestras organizaciones. Aumentó la integración tecnológica con otras instituciones, o sea, estuvimos obligados a integrarnos tecnológicamente con otras instituciones. Por ejemplo, en nuestros procesos internos de enrolamiento o de otorgamiento de créditos o cualquiera de los procesos que ustedes que conozcan, incluso más que yo, pues participaban ciertas actividades donde había instituciones que eran especialistas, data crédito, no sé, un buró. Pues teníamos un sistema y el asesor venía y te entrevistaba, entonces pues abría el sistema X y te pasaba por listas y después te revisaba el score. O sea, todo eso lo hacía una persona, pero con la pandemia tuvimos que, cuando empezamos a desarrollarnos tecnológicamente hacia el interior, pues tuvimos que conectarnos. Y eso dio paso a una mayor interoperabilidad. Eso surgió también en la pandemia y se dio con un poquitico más de auge. Las organizaciones empezaron a ofrecer sus servicios en línea. Entonces, pues ya habían, de hecho, no sé si supieron, hubo muchos colapsos de las redes en estos 7 meses, pero muchísimos. Microsoft a cada rato publica un issue diciendo que qué pena, hubo una caída de nuestros servicios en todas las regiones en el mundo. Fue por la pandemia. Google igual. Las grandes empresas tecnológicas se vieron saturadas por el altísimo volumen de transaccionabilidad en línea. Las organizaciones empezaron a meter transacciones en línea para enrolar, para hacer pagos, pues todos los procesos lo empezaron a volcar sobre las redes, y ni siquiera esas grandes compañías estaban preparadas para esto. Hoy todavía hay, de hecho, hoy me llegó un correo donde se notificaba que Microsoft, Google y Amazon habían tenido nuevos issues de disponibilidad. Entonces, pues, eso ha sido producto a que definitivamente ha habido un auge
de los canales digitales. Otra cosa que nos enseñó la pandemia, y entre otras muchas cosas más, es que efectivamente las cosas remotas funcionan. El trabajo remoto, por ejemplo, que no es tampoco una novedad. ¿A cuántos les pasó que en la pandemia sintieron que trabajaron más? ¿Cierto? O sea, el jefe que nunca nos dio la oportunidad de que trabajáramos de la casa porque desconfiaba de la posibilidad que había de que realmente trabajase, pues se dio cuenta de que, wow, o sea, uy sí, muchas organizaciones se volvieron totalmente digitales, incluyendo, por ejemplo, en la que yo trabajo. A su riesgo, transforma el riesgo en valor.